El cruce y la cruz. Estamos en un cruce de caminos, uno que parece recto al hombre y el otro que nos propone Dios. Primero lleva a la muerte y la otra a la vida eterna. La fe en el hombre es la base de uno, la fe en Dios del otro. La muerte es en el primero hace eterna la separación de Dios que empezó aquí. Y en el otro, la muerte del Hijo de Dios para salvarnos eternamente. La primera es la justa condenación del pecado que desconfía de Dios y nos da todo. La segunda, la cruz de Cristo, el justo por nosotros, por los injustos, para quitarnos el pecado de todos los que ponen su fe en Él. El cruce nos señala la condenación que todos merecemos, la cruz, el medio que la agotó y la resurrección que es prueba de ello. Estos son los hechos en sí, pero la cruz nos revela la misma naturaleza de nuestro Dios, luz y amor. No es una leyenda o tradición de una religión entre tantas, producida por civilizaciones primitivas, ni un concepto entendido solo por los más inteligentes o estudiosos, sino una realidad histórica, prueba de la inmensidad del amor de Dios que dio al Hijo y el Hijo que se dio a sí mismo, para salvar a toda persona que cree en Él, sea quien sea. Dios no hace acepción de personas. Mi salvación está en la cruz de Cristo, que agotó toda la ira justa de Dios contra el pecado y resucitó vivo después. Con Él, que me ama tanto, puedo hablar y andar en la vida. Y ahora intercede por mí en el cielo, y sé que estaré con Él para siempre.
vamos a estudiar juntos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El libro de Salmos consta de 150 alabanzas o poemas que en su mayoría nos hablan directa o indirectamente de Jesús. Aunque el salmista por excelencia es David, estas composiciones poéticas fueron escritas por varios autores y seguramente a lo largo de varios años. Algunos indican el nombre del autor en el título, y aunque algunos estudiosos cuestionan que estos títulos se hallaran en el texto original, lo más importante para nosotros es entender que todos los salmos de este libro, tanto los de David como los demás, son escritos por personas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 4, 24 y 25 se cita el Salmo número 2 y se dice que Dios habla por boca de su siervo David. Los salmos de David, pues, van aproximadamente al año 1000 antes de Cristo y nos hablan todos los salmos en general de los sentimientos de los creyentes y por lo tanto es importante situarlos en su contexto. Hay que tener en cuenta que se escribieron por personas que estaban sujetas a la ley y que nosotros hemos sido libertados de la ley por la gracia de Dios en Cristo Jesús. A menudo tendemos a hablar de teorías y de conceptos o doctrinas, pero el aspecto especial de este libro es que expresa el corazón de alguien que conoce a Dios. Dios no vino a hacer teóricos, sino a conmover corazones para conseguir una respuesta de amor. Observamos que hay sentimientos de todo tipo en los salmos: amor, esperanza, duda, miedo, etc. Pero Dios está siempre con nosotros, tanto cuando nos sentimos eufóricos como cuando estamos dudando. Los poemas son preciosos, pero a veces pensamos que son menos inspirados o menos divinos que el texto doctrinal, pero en realidad todo forma parte de la verdad de Dios, viene del Espíritu Santo y tiene todo ello la misma autoridad. Si nos centramos en el Salmo 1, pues vemos que nos enseña a distinguir entre el camino del Señor y la vida de los injustos. La sociedad que nos rodea, en cambio, tiende a evitar este enfoque, el bien y el mal, lo justo delante de Dios y lo que no es justo. Preferimos relativizar todas las cosas hasta tal punto que todo puede ser bueno y nadie nos puede juzgar por lo que hacemos o pensamos. Es decir, queremos echar a Dios en nuestras vidas y no queremos darle a Él cuenta de lo que hacemos. Pero este salmo, como hemos dicho, describe una situación muy clara. Los justos, los injustos, los malos, los buenos. Y nos preguntamos, ¿dónde está la diferencia entre unos y los otros? El versículo 2 nos da la clave. En su ley, es decir, en la palabra de Dios, está su delicia. El corazón de la persona piadosa desea y disfruta la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento a menudo se habla de la ley de Dios haciendo referencia a toda su palabra.
Aunque la palabra dice que no hay ni un solo justo, que todos nos hemos descarriado como ovejas, aquí vemos que hay personas que son consideradas justas por Dios. De hecho, son justificadas por Dios mismo. Estas son las personas que aman la palabra de Dios, se deleitan en ella y la meditan cada día. Por la gracia de Dios nos acercamos a Él y la palabra, como el agua al árbol, nos da vida, alimento y produce fruto. Tener una relación con Dios de corazón, no de forma rutinaria o religiosa, y cultivar esta relación es lo que nos llena de bendición. No estamos hablando de bendición material o económica, sino de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra psicología. Lo que no conviene, lo que es malo, es excluir a Dios y meditar solamente en las cosas humanas desde el punto de vista exclusivamente humano. Aquí se trata de depender de Dios y disfrutar de ello. El diablo nos engaña, quiere hacernos pensar que Dios va a obligar a que hagamos aquello que no queremos hacer, o que Dios es muy severo, que la vida que Dios nos propone es muy triste, pero en realidad la situación es todo lo contrario. El Salmo empieza diciendo bienaventurado, es decir, encontramos lo bueno, la felicidad solo en la palabra de Dios. Nuestra felicidad, nuestro desarrollo personal y psicológico, además de nuestra salvación eterna, la encontraremos en la palabra de Dios. Esto nos fortalece para tener confianza en el Señor. Es como el agua viva que refresca nuestra alma. En los primeros versículos podemos apreciar una gradación en el camino que nos aleja de Dios. El varón o cualquier persona que no anduvo en consejo de malos, es decir, escuchar y buscar consejo entre las personas que no conocen a Dios, es el primer paso para ir alejándonos de Dios. El segundo paso es caminar con ellos, vivir sus vidas según sus costumbres. Y el tercer paso, y ya más grave, es sentarnos en silla de escarnecedores. Estar sentados es una situación más estable, más definitiva. Cuando nos alejamos de Dios, poco a poco acabamos tratando mal a los demás. Leemos, pues, que no vale la pena caminar lejos de Dios, no solo por el resultado final de la vida eterna, sino también por el camino diario. Empieza el Salmo, como hemos comentado, diciendo bienaventurado, es decir, las personas que se deleitan en la palabra de Dios ya son felices ahora y lo serán mucho más en la eternidad. En realidad, no hay satisfacción en estar alejado de Dios. Algunas personas parece que prosperan y tienen todo lo que desean, pero sin Dios siempre tendrán un sentimiento de insatisfacción que no les permitirá ser felices. El agua, como hemos dicho, alimenta al árbol, y de la misma manera la persona que confía en Dios no solo tendrá la vida eterna al final, sino que crece cada día con Dios y puede escoger el camino correcto y desarrollarse plenamente como ser humano, espíritu, alma, emociones, sentimientos, etc. Y además dará su fruto en su tiempo cuando Dios quiere. El fruto no solo es para el árbol, es para los demás también, para el beneficio de las personas que nos rodean. Sus hojas no caen y su fruto, como hemos dicho, alimenta y bendice a otras personas. Es necesario, pues, alejarnos de los principios del mundo y gozar de la palabra de Dios. La clave para conseguirlo es precisamente alimentarnos de la palabra de Dios constantemente. Todo creyente necesita esta conexión con Dios de forma directa y sin intermediarios. Bienaventurado, dice el Salmo, qué gran felicidad. Este es el tema del Salmo, el contraste entre la alegría del justo
y el final del camino de los malos. Todas las personas creyentes tenemos que acercarnos y meditar en la palabra para ser bienaventurados. En el versículo 4 vemos el resultado del camino de los injustos, comparado con el tamo, la hojarasca, las sobras de los cereales que no sirven, que se pierden, que se los lleva el viento, lo que se desecha, lo que no se aprovecha, lo que se quema. Todos nosotros podríamos estar en esta situación, pero por la gracia de Dios hemos sido salvados y santificados. Es hermoso ver cómo incluso en el contexto de la ley que dice haz esto y vivirás, y si no te castigaré, el salmista consigue entender en este contexto de la ley que la verdadera relación con Dios está en el amor. No unas formas de piedad, ni querer enaltecernos con gran conocimiento mental sobre la palabra, sino disfrutando de la palabra de forma completa. Hoy en día esto solo lo podemos disfrutar cuando conocemos a Jesús. El grande amor que Jesús nos da nos capacita para amar a Dios, para crecer y dar fruto. El árbol junto a aguas de vida nos habla de los frutos del Espíritu Santo y también del testimonio. Un árbol que está bien plantado, se ve de lejos, sirve de cobijo y protección y nos alimenta. Cada creyente es un árbol arraigado y lozano, y aunque no siempre nos demos cuenta de ello, los muchos creyentes formamos un bosque espiritual de bendición en toda la tierra. En Génesis se dice que los árboles se ven, son para el disfrute y el alimento de las personas. El versículo 5 demuestra que el relativismo moral no nos lleva a ninguna parte. Dios, en su maravillosa paciencia, ha esperado durante siglos que las personas respondan a su amor, pero un día habrá un juicio, y en este juicio los malos no se levantarán. Como hemos dicho ya, Isaías 53 nos lo dice bien claro, no hay ni un solo justo. En este sentido, todos nosotros somos injustos y nuestra senda está condenada a perecer, pero existe una excepción, Jesús. Él es el único justo, el único que no peca, el justo que de todas maneras muere por los injustos para que los injustos, nosotros, seamos justificados por la fe en Jesús. Podemos decir que Jesús es el único varón bienaventurado, el único hombre que cumple por sus propios méritos lo que nos presenta este salmo, pero en él, por nuestra fe en él, podemos recibir la misma bendición deleitándonos en la palabra de Dios. Gloria a Dios por este varón justo que muere en nuestro lugar para que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones de Dios aquí y en la eternidad. Que Dios nos ayude, pues, a recibir por la fe esta salvación tan grande y a cultivarla en nuestros corazones todos los días de nuestra vida, deleitándonos en su palabra y meditándola todos los días de nuestra vida. Que Dios os bendiga mucho.
Abraço el temps, l'atresoro que no fugi, i en pluja de saber em ruixo cap endins, cap al moll de l'os, cap a la fibra del cor. Xop tinc el pensament i vesso cascades verbals cap a Déu des d'íntimes entranyes, fins que resto en silenci i deixo que ell em parli.